quiero pasar ya a la tercera y última parte y yo creo que va a ser bueno, al menos para muchos, bastante interesante porque vamos a ir a problemáticas concretas. Es decir, muchas de estas preguntas nos las hacen los propios alumnos y posiblemente mucha de la gente que nos esté viendo pues se las habrá preguntado alguna vez, ¿no? Y bueno, pues sí, qué suerte tenerte aquí pues para que los puedas resolver. Muy bien. La primera es la problemática de los falsos autónomos. Algo bueno, pues que está en boca de todos en el sector y que se ve todos los días en muchas clínicas. Háblanos de, o sea, ¿qué se entiende qué entiende o qué engloba toda esta problemática? Sí, la problemática de los falsos autónomos es una problemática, para que te hagas una idea, las estadísticas dicen que el sector sanitario es el sector más afectado de los falsos autónomos, seguido por despachos profesionales, de abogados, economistas y demás, pero el sector sanitario está ahí en el top one, En el ¿no? top. Sí, en el top. El falso autónomo, la figura del falso autónomo es cuando un empleador, el empresario, contrata a alguien en modalidad de autónomo, como un autónomo, pero que el servicio que realmente presta no es de autónomo, es un servicio por cuenta ajena, es decir, como si estuviera empleado. ¿Por qué? Vale. Porque se dan unas notas que son de dependencia y ajenidad. Dependo de ese empresario y utilizo sus medios. Y de hecho, por así decirlo, desde un punto de vista civil, los frutos de ese trabajo se los queda el empleado, el dueño. Y yo recibo realmente como un sueldo. ¿Qué ocurre? Que esta figura es muy discutida por la inspección de trabajo principalmente, pero también por la inspección laboral, porque lo que se está provocando es que se dejen de ingresar una serie de cotizaciones a la seguridad social. En el caso, por ejemplo, hemos empezado con una clínica de fisioterapia, imaginémoslo, ¿no? Pues el dueño de la clínica, pues, tiene una sociedad limitada y tiene diferentes despachos en los que, consultorios, ¿no? Con camillas y donde se puede ejercer también la fisioterapia, ¿no? Y decide contratar como autónomo a fulanito o fulanita, ¿Vale? para que presten esos servicios. Y vienen determinadas horas. ¿Es un falso autónomo? ¿Sí o no? Pues dependerá. Por ejemplo, ¿qué indicios debemos ver o qué indicios el emprendedor debería ver en su negocio? ¿Está utilizando ese fisio que he contratado los elementos, la camilla, no sé, las cremas de la empresa? Sí. ¿Utiliza su uniforme de trabajo de la empresa? Sí, también. ¿Sigue un horario estipulado dentro de voy a atender a determinadas horas en el horario comercial de la empresa? También. ¿Quién trae a los clientes? La empresa. ¿Quién paga al cliente? Con TPV a la empresa. Y yo al final, la empresa le paga por un ratio hora, ¿no? Al final, ¿qué te estoy pagando? Estoy un ratio hora, no es un horario, no es un salario que tú me hayas establecido. ¿Es un falso autónomo? Pues muy probablemente sí. Es decir, me da igual que haga 3 horas, que haga 8 horas, que esté 40 horas a la semana. Hombre, hay casos ya más flagrantes si lo tengo todos los días ahí metido. Claro. Ahí sin duda, pero es que me basta que esté un día solo y esté 3 horas para que ya pueda ser considerado falso autónomo, porque lo determinante no es las horas que está, sino el cómo lo hace. El rol. El rol, efectivamente. Entonces, si eso ocurre, el problema es que la Seguridad Social te puede exigir las cotizaciones por el régimen que le hubiera correspondido a la Seguridad Social de los últimos 4 años, con la correspondiente sanción. Incluso a nivel impositivo también podría haber ciertas regularizaciones a nivel de Hacienda. Y claro, el daño que puede hacer económico a la empresa, incluso reputacional, como los riders, por ejemplo. Si recordarás los riders, Sí. aquí en España hay empresas que se han ido porque la asunción de esos costes... La ley Globo, ¿no? Le llamaron. Efectivamente, la asunción de esos costes laborales no les sale a cuento con el negocio. De hecho, incluso había riders que también decían, no, claro, es que de este modo ya ni trabajamos, ¿no? Entonces, el empresario yo creo que ha de ser consciente de si... Porque habrá dos tipos de empresarios, quizás. El que sea consciente de lo que está haciendo y asuma ese riesgo y ese coste. Bueno, sí, por lo menos es consciente. Y yo he encontrado otros que incluso por desconocimiento. Es que a mí me dijo mi gestoría de hacerlo así. Claro. Ya, pero claro, ahora el varapalo te lo vas a llevar tú, ¿no? Porque te miran los últimos 4 años, estás ya en el foco también de la inspección de trabajo de cara a futuro. Entonces yo creo que hay esta figura del falso autónomo que está yendo a más, porque claro, por mal asesoramiento, por intentar evitar costes, yo creo que las empresas que puedan tenerlos a día de hoy deberían replantearse si deben cambiar esa modalidad, porque es muy fácil de detectar ese falso autónomo.
Mira, el otro día, hablando con un alumno que lo que era autónomo en clínicas de terceros, ¿no? Y por lo que sea iba a aumentar las horas en una de las clínicas en las que iba. Y la gerente de la clínica le dijo, mira, si aumentamos horas, me ha dicho la gestoría que o te contrato o te pago menos por el porcentaje al que vamos, tiene que ser inferior, superior para mí, porque si no, no me sale a cuenta. O sea, que esto es algo muy común y se habla de una forma muy natural y muy normal porque está como muy aceptado en el sector. Está muy normalizado y al final es verdad que en la inspección no tiene todos los medios para revisar a todos los falsos autónomos que hay. De hecho, yo creo que leía estadísticas de que se regularizan, no llegan ni al 5 o 10% de todos los que hay. Debe ser. Sí, sí. Pero claro, yo creo que uno ha de hacer los números y ver si le compensa mantener esa estructura, que yo creo que no, porque al final no es bueno para nadie. Al final yo creo que igual lo justo es tener las cosas bien hechas, el empresario duerme bien, el trabajador tiene las cotizaciones que le corresponde porque es la realidad de los hechos, no se le debe aplicar un régimen de falso autónomo cuando no lo es, y creo que es mejor para todos y para evitar quebraderos de cabeza, porque tarde o temprano el problema es que como te revisan a 4 años atrás, No, te claro. pueden revisar y regularizar esa situación.